Volvemos a ponernos en esta reflexión final que el apóstol Pablo le hace a su colaborador Timoteo sobre su deber, sobre la naturaleza del discurso de la palabra, cómo Timoteo tiene que enseñar esa palabra. Y hemos leído antes, en la primera carta a los Corintios, de qué se trata, porque el apóstol dice allí: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, de eso se trata, anunciar el testimonio de Dios. No es una cosa menor, porque lo que se anuncia es lo que Dios dice. De eso se trata. No se trata de adecuar el mensaje para una circunstancia o para que los sentimientos de unos o de otros estén satisfechos, sino ser fieles a lo que Dios ha dicho, porque a final de cuentas es el testimonio suyo el que se anuncia. Y Pablo allí dice, escribiéndole a los Corintios: cuando fui a vosotros para anunciaros ese testimonio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Lo que nos está diciendo es, no fui con técnicas humanas, no fui con la psicología humana, no fui con mecanismos racionales humanos, porque lo que se anuncia por parte de Dios no está sujeto a ese control. Es una sabiduría que trasciende, es una sabiduría que además el apóstol dice oculta, en el sentido de que no es algo que pueda manejarse, que el ser humano pueda controlar, ni siquiera el creyente. Y de eso es lo que el apóstol una y otra vez habla. Nosotros, como los creyentes, somos simplemente portavoces de ese testimonio. De ahí que sea necesario que el portavoz sea fiel a lo que se ha dicho, y que no se caiga, por lo tanto, para anunciar ese testimonio, en vanas palabrerías. Porque esas palabrerías, evidentemente, en vez de ser lo que el testimonio produce, que es vida, es juicio del Señor, es verdad, lo que producen esas palabrerías son disensiones, opiniones interminables, discusiones interminables, y al final, nos dice el apóstol, no aprovechan, no edifican. Sin embargo, el testimonio de Dios sí es el que nos edifica. De eso es de lo que se trata, nada más y nada menos. Y para eso el apóstol luego le ha explicado a Timoteo: mira, observa lo que te digo, puede haber sobre este anuncio del testimonio de Dios muchas falsificaciones. Y algunas son falsificaciones que han salido de entre nosotros, que hemos estado comiendo y bebiendo con los falsificadores y no nos hemos dado cuenta, hasta que se ha descubierto en medio de la congregación su maldad. Hay unos que tardan más, otros menos. Pero en este caso, fíjate en Himeneo y Fileto, estos que no se les ha ocurrido otra cosa mejor que decir que la resurrección ya se ha producido. Hombre, esto es romper todo el testimonio de Dios. Seguro que usarán algún versículo, algún texto de la Biblia, pero eso es falso. ¿Y qué está ocurriendo? Que eso, en vez de edificar, es como un cáncer, como una gangrena, que se expande, porque eso no se para, se expande, pero se expande para mal y provoca un deterioro y un estorbo y trastornan, por lo tanto, la fe de algunos. Sin embargo, tranquilo, Timoteo, porque el fundamento del Señor está firme. Este año que se celebra el 450 de la traducción de la Biblia al castellano completa, como sabemos todos, por Casiodoro de Reina, ya hemos avisado también, a Casiodoro de Reina se lo está usando pues para meterse con la propia reforma. Es curioso. No hay conferencia o artículo que se precie sobre Casiodoro de Reina que no se diga en él: uy, pero tuvo que salir de Ginebra, la Ginebra de Calvino, qué decepción. Nunca encontramos en Casiodoro de Reina esas afirmaciones, pero se dicen: no pudo soportar estar allí, Calvino, qué malísimo. Y todos sabemos, o deberíamos saber, que Calvino, el buen hombre, lo que hizo con nuestros exiliados es proporcionarle un local de culto y organizar un
elemento económico para que aquello se pudiera sostener y que se pudiera formar en Ginebra, que estuvo funcionando un poquito de tiempo, unos meses, una iglesia española. ¡Qué malísimos! Bueno, es verdad que el nuevo Casiodoro tuvo también dificultades, como todo el mundo tenía en aquel momento, en su vida religiosa y tuvo enemigos, etcétera, vale. Pero otra de las cosas que se suelen decir de él es que él no podía soportar esas doctrinas calvinistas de la elección de Dios. Alto ahí. Ni nosotros, cuando eso se presenta como una doctrina humana, de las cuales, por vana especulación, salen discusiones interminables, porque ya siguiendo lo que Pablo le dice a Timoteo, tampoco nosotros podemos caer en eso, o no debemos. Por supuesto que no. Y eso, Casiodoro y otros de los nuestros, pues no quisieron caer en esas vanas discusiones y no entraban en especulaciones. Tenían un lenguaje sencillo, pero que tuvieran un lenguaje sencillo sin querer caer en especulaciones y en razonamientos interminables humanos sobre la elección, sobre los decretos, sobre no sé qué cuántas cosas más, eso no significa que no creyeran lo que la Biblia dice. Y de nuestro buen Casiodoro, en su comentario que tiene al Evangelio de Juan, cuando interpreta de manera sencilla, porque es un comentario sencillo, útil, para edificación, ese texto en el cual en el Evangelio de Juan se dice: vendrán los que el Padre me dio. Esa idea de que el Padre nos ha dado a Cristo, pues ahí, y se puede leer si alguien tiene ganas, ¿no? El bueno de Casiodoro dice que esto tiene que ver con la preordenación de Dios, con la elección de Dios, con la predestinación de Dios. Pues claro, porque él creía eso. Lo que no entraba eran en las vanas especulaciones sobre eso. Pero presentar a Casiodoro de Reina como si fuera un enemigo del calvinismo por esa doctrina, eso es una mentira como las muchas que la Inquisición hizo contra él para anular su obra. O sea que la Inquisición lo malinterpretó, lo puso de una manera falsa, le injurió, lo calumnió en una dirección. Y hoy pues sigue siendo el bueno de Casiodoro, en muchos casos, aún celebrándose su memoria, pues desvirtuado y cambiado. De ninguna manera los nuestros fueron enemigos de la doctrina de la elección. Y en concreto, y por eso cito esto aquí, es que Casiodoro de Reina, en ese texto del Evangelio suyo, de cuando hace el comentario al Evangelio de Juan, él cita, para hablar de la elección, de la preordenación de Dios, de cómo Él ha guardado a su pueblo, de cómo el Padre es el que entrega, etcétera, pues todo lo que creemos, todo el Evangelio y el testimonio que anunciamos, él cita este texto de la segunda carta a Timoteo, pero el fundamento está firme. Él dice precisamente, el que haya elección no significa que hay incertidumbre, porque el fundamento del Señor, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. O sea que Casiodoro de Reina usa precisamente este texto que estamos comentando en su explicación del Evangelio de Juan para hablar de lo que es evidente, de la preordenación de Dios, de la elección de Dios, de la predestinación de Dios, de todas las cosas. Y si eso duele, pues que duela, pero ¿a quién le puede doler que Dios haga las cosas como Él decide? De ningún modo. Y en la enseñanza del apóstol, pues prosigue diciéndonos, pero hay una situación evidente. Aquí tenemos a Himeneo y Fileto y otros, oye, que con nosotros estaban, pero esta gente han sido falsos en su enseñanza. Y ya el apóstol nos avisará, y no solamente esto, sino que esto abundará. Será lo abundante. Por lo tanto, ya tendríamos que estar prevenidos para la historia del cristianismo y decir, la teología cristiana abundará en errores y en falsificaciones. Eso tendríamos que saberlo. Pero dice el apóstol, no te preocupes, porque fíjate, bueno, en una casa grande hay de todo. Así que estos no son un problema para la casa. El señor de la casa no está perdido porque estos hayan entrado dentro, porque él controla estas cosas.
y estos son para destrucción, estos son viles. Y por lo tanto, su gran testimonio, su gran predicación, sus grandes multitudes que le alaban, dice la Escritura, corresponden a vasos viles. No son justos ni santos para la casa. Aquí hemos de pensar de alguna manera cómo el apóstol tiene en mente la propia condición ceremonial de la ley. Había cosas propicias y cosas que no valían. En el ordenamiento de la ley levítica, como todos sabemos, pues había cosas que estaban obligadas y que se tenían que hacer de una manera, el animal tenía que tener unas características, si no, no valía, los utensilios ser lavados de una manera, de otra, las vestiduras de los sacerdotes, de un tejido específico, y había, por lo tanto, situaciones en las que los utensilios, incluido el propio vestir de los sacerdotes, tenía que ser adecuado. Esta es la idea que aquí se tiene. Hay unas cosas adecuadas, santificadas, propias, y otras que no lo son. Y eso es lo que el apóstol dice. Hay cosas dentro de la cristiandad, dentro de las iglesias ya en esa época, que no son apropiadas, que no edifican, no teniendo ya en cuenta la ley con sus liturgias y sus condiciones de ser una cosa inmunda y otra cosa santa. Pero esa es la idea. Aquí quien habla el error es inmundo y produce una conducta inmunda, aunque luego tengamos que esas conductas podrían ser muy alabadas por parte de los hombres, como, en fin, los eremitas estos en el desierto, los monjes estos que se martirizaban, gente que podrían pasar por santos, santísimos. Pues el Señor dice, son inmundos. Y ahí nos quedamos y hay que pararse un ratito y decir, vamos a ver, que es el Señor mismo, y si nosotros tenemos el deber de anunciar su testimonio, es el Señor mismo quien dice que eso es inmundo. Pues hombre, no llames tú santo a lo que Dios ha llamado inmundo, ni al revés. Es Dios el que establece las cosas. Y si Dios ha llamado santo a una cosa, no lo llames tú inmundo. Este es el orden que aquí se establece. Lo que Dios dice. Y esto hay que reiterarlo, porque hemos sido hechos por parte de Dios instrumentos útiles. Esa es la elección de Dios, porque Él ha querido. Y nos ha resucitado con Cristo. ¿Cuántas veces tenemos que volver a la cruz? Allí hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él. Y ya no morimos, porque no hay nada que nos pueda hacer morir. Porque la muerte no se puede enseñorear de nosotros. Esa muerte en el sentido de separación de Dios. Nuestro cuerpo físico sí pasará por la muerte, evidentemente, pero nuestra realidad ya es viva. Y estamos con los vivos. Y esto es lo que nos dice la Escritura. Vosotros, como vivos de entre los muertos, presentaos a Dios de esa manera. Bien, pues eso está establecido. Por lo tanto, todos los que hemos muerto con Cristo, es decir, todos los que le hemos sido dados por el Padre, todos los que hemos sido en Él justificados, todos, desde el más pequeñito al más anciano, pues estamos ahora en la casa del Señor, como instrumentos de santidad. Todos los que estamos en la presencia del Señor, en el culto del Señor, todo aquel que invoca el nombre del Señor, y por eso luego dice, tú trabaja, colabora, está en comunión con todos los que invocan el nombre del Señor. Bien, pues esa invocación es el culto, aparte de la propia experiencia de cada uno, pero es el culto, es la comunidad. Y tantas veces decimos, oye, en la comunidad, en el cielo, ¿allí hay algo impuro? Los vasos ya han quedado desplazados. Y mira que esos vasos tenían pinturas doradas por lo alto, y eran la gloria de los hombres. Y ellos mismos se creían que iban a conquistar el cielo. El Señor dice, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Porque estos que pervierten el testimonio son inmundos que pervierten y dañan y estropean. Y es como el cáncer o la gangrena que están manchando y destruyendo. Sin embargo, el testimonio de la verdad edifica, nos mantiene, nos coloca en la verdad y en ella vivimos.
De eso es, por lo tanto, de lo que se trata. Así que tú, dice Pablo, ya sabes, eres un instrumento de santidad, busca eso, tenlo en cuenta, no pienses que tu vida es otra cosa, no pienses que tu vida es la inutilidad de la cosa que el Señor ha considerado inmunda, sino que piensa que el Señor te ha regenerado y por lo tanto busca esas cosas y desecha otras. Y de eso es de lo que el apóstol le habla a su colaborador Timoteo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, etcétera, sino también otros que son viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, oye, será un instrumento adecuado, preparado para toda buena obra, porque aquí no se trata de una condición hacia adentro, sino de una condición hacia afuera. Y ya advertí el pasado domingo, cuidado porque estos instrumentos, nosotros tenemos la declaración de la Escritura de que son instrumentos de Dios, o somos instrumentos de Dios. Él es el que nos ha establecido así. Pero el mundo puede no vernos así. De hecho, no lo vio a él. Él que viene a dar testimonio del Padre. Y si yo doy un testimonio mío, dice él, no me creáis, pero yo soy el que da testimonio de Dios. Y es igual, fijaos, algo así tendría que decir la Iglesia también. Mirad, en mi predicación, cuando yo dé testimonio de lo que es esto, de lo que es aquello de la Iglesia, de mí, de no sé qué cosa, no me creáis. Esto es una regla para la predicación. Pero si doy testimonio de Dios, creedme, porque si no estáis haciendo a Dios mentiroso, no es un tema menor. Bueno, pues Cristo mismo, que da testimonio de Dios, fue desconsiderado y fue considerado vil, no adecuado para la casa, y lo echaron fuera. Y aquí está lo sorprendente, Cristo dice a los suyos, a cada uno de nosotros, os considerarán viles. No soportarán vuestra presencia en el templo. Y a ver quién no mira ahora un poquito la historia y ve la historia de la Iglesia romana, las expulsiones, excomuniones, la Inquisición. No os admitirán en el templo. Como a vuestra cabeza la han puesto fuera, como vil y como despreciable y como algo indigno y que contamina, que no se puede tocar, así estaréis vosotros. Pero Dios, lo mismo que ha hecho con vuestra cabeza, con Cristo, os considera suyos. Y eso es lo que os debe importar. Y con todos los que el Señor considera suyos, los que invocan el nombre del Señor, tú júntate con ellos y vive una vida de obediencia, preparado para toda buena obra. Y no quisiera que pasara en el olvido, que se me fuera de la memoria, un dato que aquí se subraya. No sé si en otra ocasión hablaremos de él, pero al menos hoy hay que tocarlo. Dice el apóstol en el versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Alto. Hay mucha contienda engendrada por el propio testimonio de Dios. De eso no se puede tratar aquí. El apóstol está diciendo otra cosa. O sea que el Señor habla y que se ofenden y que intentan apedrearlo, pues hombre, eso es normal, porque no soportan la verdad. Por lo tanto, hay una contienda, una pelea, una confrontación que se produce por anunciar la verdad. Cristo mismo lo dice, sus apóstoles. Hombre, por lo tanto, hacer algo porque engendre oposición depende de qué hagas, porque la propia vivencia de la verdad engendra oposición y te colocarán como vil, como inadecuado para la sociedad, como impropio para el culto, que es el colmo. Cristo, que es la cabeza y que está en ese momento redimiendo a su pueblo y haciendo el culto celestial con todos los suyos, en esa resurrección, la Jerusalén terrena, los cristianos falsos lo consideran indigno de estar en el culto humano que es el templo. Es el colmo, pero eso ha ocurrido y sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Cristo
no puede estar hoy el Cristo verdadero, el resucitado, en la mayoría de los cultos cristianos. No lo considerarían apto. Su palabra sería una palabra de tropiezo. Sería una persona totalmente inadecuada. Sería inmundo dentro de las iglesias. Y su pueblo también. No nos extrañe, pues, que no nos quieran mucho. Y que eso no pasa nada. También te advierte el apóstol Pedro, cuidado ahí, no te vayas a pasar, que no te quieran por ser cristiano, porque si eres un sinvergonzón, eres un tío totalmente inadecuado y no te quieren, encima no vayas a presumir que eres muy cristiano y que por eso no te quieren. No te quieren porque eres una persona verdaderamente inadecuada, ineducado, irresponsable, y por eso no te quieren. Pero al creyente fiel tampoco lo querrán. Necesariamente no en todos los casos, porque también el Señor abre puertas diversas. El propio apóstol es un ejemplo. En algunos momentos él es recibido incluso por las autoridades públicas, otras veces perseguido. Hay de todo. Pero el dato es, a Cristo no lo admitieron en el templo, lo consideraron inmundo. Por lo tanto, ese templo es curioso que cuando ve los vasos no sabe calificarlos, porque los califica con opinión humana, con aquello que el apóstol Pablo ha desechado, humana sabiduría, excelencia de palabras, y los califica de esa manera, y entonces ve que a la persona de Cristo, al que anuncia la elección de Dios, al que habla de Dios como soberano, ese es inmundo. Y eso tiene que ser desechado, pero el Señor lo conserva porque esos vasos son o somos los que estamos en la presencia del Señor. Y todo eso va así. Pero luego el apóstol dice, pero hay una contienda que surge de una situación y te aviso a ti, Timoteo, que no caigas en ella. Y como él avisa a Timoteo, también nos avisa a nosotros y avisados quedamos. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, que son estas contiendas que no producen edificación. Esta contienda no es lo que nos dice Judas, por ejemplo, en su carta, que contendamos ardientemente por la fe. No se trata de esta contienda. Aquí es una contienda absurda, es una discusión de hombres, de razonamientos humanos. Son las vanas discusiones que no edifican. Aquí están las vanas discusiones. Pero el apóstol dice algo curioso, que a veces en esta traducción nuestra no queda del todo presentado. Cuando él dice desecha las cuestiones necias e insensatas, él lo que está diciendo es desecha la investigación que no tiene sentido. Pero él dice desecha la investigación. Y ahí nos colocamos ahora en la teología, nos colocamos en la historia de las doctrinas. Y el apóstol está diciendo, hay capítulos de esos libros que son fruto de una vana investigación, aunque se llame teológica, aunque sea una investigación en textos bíblicos, pero es vana. Tú desecha eso. Curioso, el apóstol en otros lugares, la Escritura toda nos dirá, leed, investigad la Escritura, Cristo mismo, oye, hacer una investigación en las Escrituras y esas Escrituras dan testimonio de mí, por lo tanto, investigad. Hacer una inquisición, inquirid adecuadamente, ¿no? Eso es correcto, todos nosotros estaría bueno que no lo hiciéramos. Proponemos que uno lea, que uno investigue bien los textos, que sepa bien lo que el texto dice. Todo eso es así. Pero la Escritura lo dice de tal manera que hay un modo de hacerlo que aquí el apóstol previene nada más y nada menos que al pastor Timoteo para que en el deber suyo pastoral de cuidar la Iglesia, de conocer los testimonios del Señor, no caiga en una investigación inadecuada. Y esto es sorprendente, porque cualquiera diría, no, si está investigando está bien, depende de qué estés investigando.
Y hay investigaciones absurdas, evidentemente. Y hay procedimientos en los que una persona se puede llevar toda su vida mirando a ver si un texto dice esto, dice aquello, para la elucubración de su memoria o de su mente, para poner ahí una fantasía suya. Las sectas, gente que habla de estos pormenores como Himeneo y Fileto, ¿estos habían investigado? ¿Qué investigación habrían hecho? Y habían sacado la conclusión de que la resurrección ya se había efectuado. Pues eso es una investigación de cuestiones necias e insensatas. El término está así declarado. Investigación absurda, investigación sin sentido. Y eso hay que tener cuidado, porque luego en el cristianismo tenemos multitud de banderas que se alzan como la sana doctrina, que no son sino consecuencia de vanas investigaciones. Vanas investigaciones. Los sacramentos, la Iglesia de Roma con todo su sacramentalismo, vanas investigaciones. Multitud de propuestas teológicas en el mundo cristiano en general que es fruto de vanas investigaciones y que con eso te darán multitud de textos, multitud de versículos por aquí y por allá. Nosotros vivimos en una época en la que una de las vanas investigaciones tiene una primacía en el mundo evangélico de manera asombrosa. Me refiero a esas especulaciones sobre el final de la historia. Resulta que ahí alguien ha investigado y en esa investigación te dan ya los cuadros perfectos, ¿eh? Es que te lo pintan, y no es una metáfora, es que te lo pintan pues con los estadios en los cuales se va a dividir la historia y el final será de una manera, y entre ellos, en esos estadios, está el que esperarían, no digo esperamos, el que esperarían, y es que Cristo vuelve, se queda aquí el hombre 1000 años, metido allí en Jerusalén, gobernando de una manera curiosísima, no se sabe ya cómo será el culto, porque ¿qué culto hacemos? La Iglesia de Roma lo tendrá peor, porque claro, ya ¿qué misa va a hacer? ¿Qué sacrificio? Si está aquí el hombre otra vez. Oye, y se lo creen, y lo dicen, y especulan. Y hay miles y miles de sermones cada domingo, cada día, donde te van poniendo esos detalles con una pretendida investigación bíblica. Ahora eso lo han mezclado muchísimo, antes no era lo normal, no era, digamos, un porcentaje importante, pero ahora hay un porcentaje importante de mezclar eso con las leyes de Moisés. Y te hablan ahí unas mezclas de las fiestas, de los sacrificios, con esta época que habría de venir, que Cristo llegaría, se quedaría aquí 1000 años. Vanas especulaciones. Oye, que una persona está investigando eso y te saca este texto y aquel otro y esta frase y que el hebreo allí indica no sé qué, no sé cuánto. Vanas e insensatas cuestiones que engendran contiendas. Pero ahora mismo hay un porcentaje enorme dentro del mundo evangélico que asume como verdad eso que engendra contienda. Oye, pues eso es lo que hay. ¿Es eso testimonio de Dios? No, evidentemente no. ¿Es testimonio de las vanas palabras de la sabiduría humana? Sí. Y el testimonio de Dios nos salva, porque es palabra poderosa, y esos testimonios humanos son testigos de su rebelión contra Dios. Y los vasos impuros e inmundos que producen conductas inadecuadas son los que están ahí para el servicio de esa casa pretendida, de ese templo inmortal pretendido. Pues ya lo sabemos, nosotros lo sabemos. Esos son vasos, ese es un elemento que trae consigo falta de justicia, falta de paz, falta de armonía, falta de comunión,
¿Por qué? Porque trae consigo la falta de la palabra de Dios, que es la que produce todo eso. Así que tú desecha las cuestiones necias e insensatas. Desecha las vanas investigaciones. Investiga, lee, tráeme los libros, procura conocer, entérate bien de la Escritura, porque ella nos puede hacer sabio para la salvación, de todo lo que ella hace. Es inspirada por el Señor, es útil para que el hombre del Señor sea preparado para toda buena obra. Esta Escritura, que ya estuvo en tu casa, con tu abuela, con tu madre, instrúyete, lee, investiga, pues claro que sí, cada día más. Pero las cuestiones insensatas, la investigación insensata, deséchala, porque eso trae frutos de gangrena, frutos de discusión absurda, frutos de destrucción. Y en esa estamos, en conocer y alegrarnos en ese conocimiento de la verdad, pero en ese conocimiento de la verdad también desechar lo que es inmundo, el testimonio falso. Porque aunque parezca que no pasa nada con ese testimonio, sí, es como gangrena. Su palabra, su testimonio falso sobre el testimonio de Dios, carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, en nuestros días, de los cuales son todos los que enseñan esas falsificaciones del testimonio de Dios sobre escatologías diabólicas, sobre la venida de Cristo, que va hasta aquí 1000 años, que no sé qué, no sé cuánto. Eso es diabólico. Eso no tiene nada que ver con la verdad, sencillamente. Y ante eso hemos de avisar, para que la fe de algunos no sea trastornada, porque eso trastorna la fe. Y hay creyentes verdaderos, vasos verdaderos, que con todo ese falso testimonio son trastornados y son perjudicados. Pues bueno, sabemos que al final no van a dejar de ser lo que son, porque el Señor los guarda. Esa es nuestra consolación, pero también es nuestro deber avisar, para que nadie se crea que ha edificado la casa del Señor. No, mi amigo, la casa del Señor no. Tú has edificado la casa del diablo, porque eres de su padre, y tienes la verdad del diablo, porque el diablo, alto ahí, es un defensor de la verdad, de una verdad, es un defensor de una doctrina, es un defensor de un evangelio, es el que más predica el evangelio por el mundo. ¿Cuántos púlpitos hay hoy anunciando la palabra de el diablo, no la palabra de verdad de Dios? ¿Cuántos púlpitos hay hoy anunciando esa falsificación del principio de la historia? Con que Dios os ha dicho. Pero he aquí mi planteamiento, he aquí lo que yo os digo. Pues esa es la realidad. Y ante esa realidad, termino, nuestro Dios nos ha recogido, protegido y salvado. Porque nos ha protegido con la verdad, y esa verdad nos sigue protegiendo de la mentira, y eso es fruto de Él. Porque por nuestras fuerzas, a ver quién de nosotros no podría decir de inmediato, por nuestras fuerzas ya habríamos sido arrasados, arrastrados ante tanta mentira, y estaríamos hoy predicando esa mentira y alegrándonos en ella, sin saber que es del diablo. Estaríamos anunciando a Cristo sin saber que es un anuncio de un anticristo. Pero eso es lo que hay. ¿Cómo nos ha salvado el Señor? Por su gracia, por su poder. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo. A nosotros, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Porque el poder de Dios no está a merced de lo que dispongan las palabrerías humanas, que pueden ser amplísimas, brillantísimas. Las teologías pueden ser de lo mejor de lo mejor. No caigas en cuestiones necias e insensatas, porque solo producen discusión, no producen la edificación en la verdad. Así que nos alegramos y gozamos una vez más todos nosotros, porque el Señor nos ha traído a la verdad, nos ha colocado en ella, y con esa verdad nos protege y nos protegerá hasta el fin.